Natalia Torres y tengo 27 años. Hace 3 días, mi familia me llamó para decirme que no fuera a la cena de Nochevieja. Solo conseguirás que todo el mundo se sienta incómodo, me dijo mi madre con una voz gélida definitiva, como si estuviera rechazando una propuesta comercial de un proveedor de poca monta. Así que pasé el 31 de diciembre sola en mi pequeño estudio de Malasaña, en Madrid, viendo a los desconocidos celebrar en la calle a través de mi ventana, mientras mi familia brindaba con champán en su palacete de La Moraleja sin mí. A las 12:01 exactamente, mi teléfono sonó. Era mi hermano, Raúl. Su voz temblaba. Natalia, ¿qué has hecho? Papá acaba de ver las noticias y le falta el aire. Mamá está gritando como una loca. ¿Qué demonios has hecho? La noticia de la que hablaba era que mi empresa, Hilo Neuronal SL, acababa de salir a bolsa a medianoche con una valoración de 1.900 millones de euros, convirtiéndome en una de las 1.000 millonarias tecnológicas más jóvenes de España. Pero el dinero no era lo que les había dejado en shock. Fue lo que revelé en la entrevista para El País semanal que se publicó en ese mismo instante. 3 años de correos electrónicos, patentes registradas ante la Oficina Española de Patentes Marcas, OEPM, y grabaciones que demostraban que mi hermano había intentado robarme mi trabajo. Para que entendáis lo que pasó esa noche, tengo que llevaros 3 años atrás. Los Torres no éramos solo ricos, éramos la definición del dinero viejo de Madrid. El tipo de linaje que viene con una empresa de suministros médicos de 40 años, una finca con columnas de mármol y la expectativa de que sepas qué cubierto usar en una gala benéfica antes de cumplir los 10 años. Mi hermano Raúl fue educado para ser el heredero de todo aquello. Raúl, 5 años mayor que yo, era encantador sin esfuerzo. El tipo de persona que entra en una sala del Club Financiero Génova y hace que todos se sientan importantes. Llevaba trajes de escalpes como si fueran vaqueros, jugaba al golf con los inversores en Puerta de Hierro y era todo lo que mis padres deseaban en un sucesor. Yo era diferente. Me gustaba más el código que las fiestas de la alta sociedad. Me fui a estudiar ingeniería informática a la Universidad Politécnica y luego hice un máster en el MIT. Mientras mis padres sonreían para las fotos de la graduación, oí a mi madre decirle a una amiga: es solo una fase. Ya se le pasará y acabará haciendo algo más práctico, como derecho o gestión de activos. Cuando me gradué como la primera de mi promoción, con una investigación centrada en diagnósticos médicos mediante inteligencia artificial, mi familia ni siquiera vino a la ceremonia. Estaban en un torneo de golf benéfico de Raúl. Raúl nos necesita allí para hacer networking, cariño. ¿Lo entiendes, verdad?, me explicó mi madre. Lo entendí. Entendí porque me mudé a un piso compartido de 30 metros cuadrados mientras Raúl recibía un ático en el barrio de Salamanca. Entendí porque las cenas familiares eran sesiones de estrategia sobre los informes trimestrales de Industrias Torres mientras yo me sentaba en silencio moviendo la comida por un plato de porcelana de la Cartuja de Sevilla. Entendí porque mi padre presentaba a Raúl como el futuro de la empresa y a mí como nuestra hija, la que hace cosas con ordenadores. Pero aprendí algo pronto. En mi familia, la brillantez valía menos que el carisma. La innovación valía menos que la tradición. Y yo valía mucho menos que Raúl. Solo que no sabía cuánto menos hasta marzo de 2022. En aquel entonces, estaba trabajando en algo grande. No interesante, sino revolucionario. Mis 2 socios y yo habíamos desarrollado un algoritmo capaz de analizar imágenes médicas más rápido y con mayor precisión que cualquier sistema de la seguridad social o la medicina privada. Detección precoz para enfermedades que suelen matar antes de que el médico sepa qué buscar. Lo llamamos hilo neuronal. Estábamos a meses de las pruebas beta. Teníamos reuniones con fondos de capital riesgo. Todo encajaba. Entonces llamó mi madre. Natalia, tenemos que hablar de Raúl. Su voz tenía ese tono que indicaba que no era una petición. Industrias Torres está pasando por un trimestre difícil. Tu hermano está bajo una presión enorme. Eres familia, tienes que ayudar. Le expliqué que estaba en pleno desarrollo crítico de mi startup. ¿Startup? Dijo la palabra como si le supiera mal. Natalia, las startups son para gente que no tiene nada que perder.
Tú tienes un legado. Tienes una empresa familiar con 40 años de historia. Raúl necesita apoyo y tú estás en ese cuartucho jugando con teclados. La implicación era clara. Mi trabajo era un pasatiempo, el de Raúl era real. Pero yo había aprendido algo en mis años fuera que mi madre nunca entendería. Protege tu propiedad intelectual antes de que alguien más se la apropie. Antes de aceptar nada, me reuní con Javier Castillo, un abogado especializado en patentes tecnológicas. Nos sentamos en una cafetería de la calle Jorge Juan. Si alguien intenta reclamar tu trabajo, dijo Javier, deslizándome los documentos de la solicitud de patente, tendremos un rastro de papel que ni los mejores bufetes de la calle Serrano podrán romper. Registré la patente el 15 de marzo de 2022. Cada línea de código, cada iteración del algoritmo, con su sello de tiempo y legalmente a mi nombre. No planeaba usarlo contra ellos, solo quería un seguro. Acepté asesorar a Raúl por obligación familiar, como dijo mi madre. Bajé a la sede de Industrias Torres, un edificio de cristal con el apellido familiar en letras de acero cepillado sobre la entrada. El despacho de Raúl estaba en la última planta, con vistas panorámicas y las paredes llenas de premios y una foto en blanco y negro de nuestro abuelo, el fundador. Natalia, me abrazó como si estuviéramos unidos. No lo estábamos. Gracias por venir. Esto lo es todo para nosotros. Le expliqué conceptos básicos sobre cómo integrar la IA en sus dispositivos de diagnóstico. No le di el núcleo del algoritmo, no soy tonta, pero sí lo suficiente para mostrar el potencial. Él tomaba notas en un bloc legal, asintiendo con entusiasmo. Esto es exactamente lo que necesitamos, dijo. A los inversores les va a encantar. 2 semanas después, me invitó a una reunión con un fondo de capital riesgo de Barcelona. Me senté al fondo de la sala de juntas mientras Raúl presentaba mis ideas, mi investigación y mi estructura como si fueran suyas. Industrias Torres está liderando la integración de la IA en la fabricación de dispositivos médicos, decía, pasando diapositivas que yo no había visto nunca. Estamos posicionados para revolucionar el diagnóstico precoz. Uno de los inversores me miró. ¿Y ustedes? Raúl no perdió el ritmo. Es mi hermana Natalia. Nos ha estado ayudando con algo de la investigación técnica. Ayudando, como si fuera su secretaria. Al terminar, me entregó un papel. Es solo un acuerdo de confidencialidad estándar, un DA, dijo. Para proteger el negocio familiar. ¿Lo entiendes? Lo leí. Cubría toda la información patentada relacionada con Industrias Torres. Esto me protege a mí también, ¿verdad? Pregunté. Por supuesto, sonrió. Somos familia, Natalia. Nos protegemos unos a otros. Firmé. Porque todavía creía que la familia significaba algo en este país. ¡Qué error! 3 meses después, la traición se hizo oficial. Estaba en mi estudio de Malasaña cuando recibí una notificación de la OEPM. Industrias Torres había presentado una solicitud de patente para un sistema de diagnóstico predictivo por redes neuronales. El autor principal no era yo. Era Raúl Torres. Sentí un frío que me recorrió la espalda. No era solo que me estuvieran robando, era la desfachatez de hacerlo bajo el techo de la empresa familiar. Llamé a mi padre, esperando que fuera un error administrativo. Natalia, hija, no seas difícil, dijo él, con ese tono paternalista que usas con un niño que se queja por un juguete. Raúl es el director de estrategia. Es lógico que las innovaciones de la empresa lleven su nombre. Tú has cobrado tus honorarios de consultoría, ¿no? Pues ya está. Todo queda en casa. Colgué. Mis honorarios eran una miseria comparado con lo que valía el algoritmo. Pero lo que mi padre no sabía es que yo nunca les entregué el núcleo real. Lo que Raúl tenía era una versión simplificada, una cáscara vacía que funcionaba bien en demos, pero que fallaría ante casos complejos. Decidí que si ellos querían jugar sucio, yo jugaría de forma inteligente. Durante el siguiente año, mientras Raúl se paseaba por conferencias en IFEMA y salía en la revista Emprendedores como el visionario de la tecnología médica, yo me encerré con mis socios. Trabajamos noches enteras,
subsistiendo a base de café y comida para llevar de los bares de la zona. Registramos Hilo Neuronal como una entidad independiente. Buscamos inversores en Londres y Silicon Valley, lejos de los contactos de mi padre. Cada vez que Raúl me llamaba para pedirme un ajuste en el código porque el sistema daba errores, yo le enviaba parches temporales que mantenían el sistema a flote, pero que estaban diseñados para quedar obsoletos en 18 meses. La tensión familiar explotó en la cena de Navidad del año pasado. Estábamos en el comedor de La Moraleja, rodeados de cubiertos de plata y el servicio impecable que mi madre tanto se esmeraba en mantener. Raúl ha conseguido una ronda de inversión de 50 millones para la división tecnológica, anunció mi padre, alzando su copa de Rioja. Es el mayor hito en la historia de Industrias Torres. Felicidades, Raúl, dije yo, con una calma que me sorprendió a mí misma. Aunque me pregunto cómo explicarás a los inversores por qué el sistema empezará a dar falsos negativos en 6 meses si no se actualiza con la arquitectura que yo diseñé. La mesa se quedó en silencio. Mi madre dejó caer el tenedor. Natalia, por favor, no estropees la noche con tus celos, susurró, avergonzada. No son celos, mamá. Es propiedad intelectual. Raúl me robó. Y tú lo permitiste. Raúl se puso rojo, pero no de vergüenza, sino de rabia. Tú firmaste un DA, hermanita. Todo lo que hiciste mientras trabajabas para nosotros pertenece a la empresa. Si intentas algo, nuestros abogados te hundirán antes de que puedas decir código fuente. Esa fue la última vez que hablé con ellos en persona. Pasé todo este último año preparando el contragolpe. Sabía que Industrias Torres planeaba una salida a bolsa o una venta masiva. Raúl necesitaba mi algoritmo completo para que la valoración fuera real. Intentó presionarme, luego me ofreció dinero, y finalmente pasó a las amenazas legales. Pero yo tenía algo que ellos no esperaban. Una auditoría forense de cada correo electrónico, cada grabación de las reuniones donde Raúl admitía no entender cómo funcionaba su invento, y la prueba irrefutable de que mi patente original era anterior a cualquier documento de la empresa. El plan se ejecutó la noche de fin de año. Mientras ellos se preparaban para la gran fiesta de gala, yo firmaba los documentos finales para que Hilo Neuronal saliera a bolsa en el Nasdaq de Nueva York a través de una SPAC, aprovechando la diferencia horaria. A las 11:45, envié un correo masivo a todos los miembros de la Junta Directiva de Industrias Torres, a sus inversores y al bufete de abogados que me había amenazado. El asunto era infracción de patente y fraude al inversor. Adjunté las pruebas. A las 12, mientras los españoles comían las 12 uvas frente al televisor, mi entrevista con El País se hizo pública en la web. El titular era demoledor. La verdadera mente tras el hilo neuronal. Cómo la heredera de los Torres fue borrada por su propia familia. 5 minutos después de que mi teléfono estallara con las llamadas de Raúl, llegó un mensaje de mi padre. Solo 3 palabras. ¿Cómo has podido? No respondí. En su lugar, abrí una botella de cava barato que había comprado en el supermercado de la esquina y me serví una copa llena. En la pantalla de mi portátil, los gráficos de las acciones de hilo neuronal subían como la espuma. Inversores en Nueva York y Londres compraban participaciones en una empresa que prometía no solo equipos, sino una inteligencia capaz de salvar vidas. A la 1 de la madrugada, llamaron a mi puerta. No era un repartidor. En el umbral estaba mi padre, Luis Torres. Parecía haber envejecido 10 años. Su impecable abrigo de loro piana estaba desabrochado y la corbata, floja. Natalia, tienes que retirar esto, dijo a modo de saludo mientras entraba en mi minúsculo apartamento. Miró a su alrededor con evidente asco ante la pintura desconchada de las paredes. ¿Eres consciente de lo que has hecho? Las acciones de Industrias Torres han caído un 40% en el mercado fuera de hora en solo 60 minutos. Nos acusan de espionaje corporativo. Los abogados hablan de fraude. Solo he contado la verdad, papá, respondí, apoyándome en la mesa de la cocina. Esa misma verdad que tú y Raúl intentasteis enterrar bajo pilas de contratos falsos y acuerdos de confidencialidad. Somos familia. Casi gritó. Todo lo que hicimos fue por el futuro del apellido.
Si tan solo hubieras esperado, si hubieras dejado que Raúl llevara la empresa al siguiente nivel, habrías recibido tu parte. ¿Mi parte? Esbocé una sonrisa amarga. Queríais dejarme las migajas mientras mi hermano construía su carrera a costa de mi cerebro. Me prohibisteis venir a la fiesta, papá. Literalmente me borrasteis de vuestra vida para que no incomodara a vuestros amigos ricos con mi presencia. Pues bien, ahora tenéis un motivo para estar realmente incómodos. Se quedó callado, respirando con dificultad. En ese momento, su teléfono volvió a sonar. Era mi madre. Él puso en manos libres. Luis. Su voz estaba al borde de la histeria. Los periodistas del mundo están en la puerta. Preguntan por las patentes de Natalia. Raúl se ha encerrado en el despacho y no sale. Haz algo. Es demasiado tarde, mamá, intervine yo. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. ¿Natalia? La voz de mi madre tembló por un segundo, pareció asomar algo parecido al arrepentimiento, pero fue sustituido rápidamente por la ira. Lo has destruido todo. Tu abuelo levantó esta empresa durante 40 años y tú la has aniquilado en una noche. ¿Por qué? ¿Por venganza? No, mamá. Por justicia. Intentasteis borrarme, hacerme invisible. Pero ahora todo Madrid, toda España y todo el mundo tecnológico saben quién creó realmente esta tecnología. Ya no soy la niña que trastea con ordenadores. Soy la propietaria del paquete de control de la empresa que mañana firmará el contrato con el Ministerio de Sanidad con el que vosotros tanto contabais. Mi padre me miró con algo que nunca había visto en sus ojos. Miedo. Miedo ante la persona a la que había subestimado toda su vida. ¿Qué quieres? Preguntó con voz ronca. Quiero que Raúl dimita. Oficialmente. Con una confesión de que se apropió ilegalmente de mis investigaciones. Y quiero que Industrias Torres indemnice a todos los empleados cuyas ideas habéis robado durante años. Eso destruirá su reputación para siempre, susurró mi padre. Él mismo la destruyó cuando decidió que mi trabajo no valía nada. Mi padre se fue sin despedirse. Cerré la puerta y volví a la ventana. Madrid celebraba. Las luces de la ciudad se reflejaban en mi copa. Durante las siguientes semanas, mi vida se convirtió en un torbellino. Hilo neuronal fue una sensación. Me mudé de Malasaña a una oficina moderna en los rascacielos de las Cuatro Torres, pero por dentro seguía siendo la misma chica que creía en su código. Mi hermano Raúl se vio obligado a dejar la empresa. Se inició una investigación contra él y mi padre. La familia Torres, tal como la conocía, dejó de existir. No nos hablamos. A veces los veo en la crónica social. Sombras pálidas de su antigua gloria, intentando mantener las apariencias en los clubes de Marbella. Pero no me arrepiento. No perdí a mi familia, los perdí en el momento en que eligieron la reputación por encima de los lazos. Cuando decidieron que mi voz no importaba. Pasé 27 años intentando encajar en un molde que no era para mí. Intentando ser más callada, más pequeña, más discreta, para que los demás estuvieran cómodos. Se acabó. No le debes a nadie, ni siquiera a tu familia, el derecho a borrarte. Si tienes una idea en la que crees, defiéndela. Registra cada paso. Guarda los correos. Inscribe las patentes. Crea un rastro de papel que hable por ti. Si te dicen que eres demasiado o que no eres suficiente, busca a personas que vean tu verdadero valor. Existen, te lo prometo. Y si tienes que elegir entre mantener la paz y mantener tu integridad, elige la integridad cada puñetera vez. Porque tu voz importa. Tu trabajo importa. Y mereces existir con toda tu fuerza, con voz alta y sin pedir perdón. Esta es mi historia. ¿Cuál es la tuya? Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.